Capítulo 5. Edward de Bono. A Edward de Bono se le asocia inevitablemente con la palabra pensar, y no hay nadie más conocido por conseguir que la gente trabaje sobre la efectividad de sus patrones de pensamiento y sus ideas. Los primeros libros de Bono estuvieron entre los pioneros en el campo de la psicología popular. El estilo de su escritura no es precisamente animado, pero la cualidad de las ideas los convierte en bestsellers. De Bono acuñó el término pensamiento lateral, ahora recogido en el Oxford English Dictionary en El uso del pensamiento lateral, 1967, pero es pensamiento lateral subtitulado Creatividad paso a paso en los Estados Unidos y Manual de la Creatividad en Inglaterra, el más ampliamente leído y todavía a la venta. ¿Qué es el pensamiento lateral? Cuando De Bono comenzó a escribir en los años 60, no había ningún modo práctico estandarizado de lograr nuevas intuiciones. A unos pocos se les consideraba creativos, pero el resto tenía que caminar dentro de los surcos mentales establecidos. Él promovió el concepto de pensamiento lateral como la primera herramienta para despertar la intuición, que podía emplearse para resolver problemas. El concepto del pensamiento lateral surgió del estudio que hizo De Bono acerca de cómo funciona la mente. Descubrió que la mejor manera de entender el cerebro no es comparándolo con un ordenador, pues más bien se trata de un entorno especial que permite que la información se organice en patrones. La mente busca constantemente patrones, piensa en términos de esquemas y se autoorganiza, incorporando nueva información en términos de lo que ya sabe. Teniendo en cuenta estos hechos, De Bono observó que una nueva idea normalmente ha de luchar con las antiguas para lograr establecerse. Buscó modos en los que las ideas nuevas pudieran producirse a través de la comprensión espontánea más que a través del conflicto. El problema lateral es un proceso que nos permite reestructurar nuestros patrones, abrir nuestra mente y evitar pensar de maneras establecidas, mediante clichés. Se trata fundamentalmente de creatividad, pero sin ninguna mística. Simplemente es una manera de tratar la información que produce resultados más creativos. ¿En qué consiste el humor?, se pregunta De Bono. Sino en la súbita reestructuración de patrones existentes. Si podemos introducir el elemento inesperado, no necesitamos estar esclavizados por estos patrones. El pensamiento lateral difiere del pensamiento vertical. Nuestra cultura en general, pero en particular nuestro sistema educativo, insiste en el uso de la lógica, mediante la cual una afirmación correcta lleva a la siguiente, y finalmente a la solución correcta. Este tipo de pensamiento vertical es bueno la mayor parte del tiempo, pero cuando estamos ante una situación especialmente difícil, puede que no nos ayude a dar el salto hacia adelante que necesitamos. A veces tenemos que salir de los encasillamientos habituales, o como dice De Bono, el pensamiento vertical está habituado a cavar el mismo hoyo cada vez más profundamente. El pensamiento lateral suele cavar un hoyo en distintos lugares. El pensamiento lateral no anula el pensamiento vertical, sino que lo complementa, pudiendo emplearse cuando hemos agotado las posibilidades de los patrones habituales de pensamiento. Técnicas de pensadores creativos. No basta con tener cierta conciencia del pensamiento lateral, asegura De Bono, sino que tenemos que practicarlo. La mayor parte de su libro consiste en técnicas que intentan llevarnos a la modalidad del pensamiento lateral. Entre estas técnicas están: generar alternativas. Para tener mejores soluciones, has de comenzar por tener más alternativas donde elegir. Desafiar los planteamientos. Aunque necesitamos aceptar muchas cosas para funcionar normalmente, no cuestionar nunca nuestros planteamientos nos estanca en la rutina. Cuotas. Empezar con cierto número predeterminado de ideas sobre un asunto. A menudo, la última idea es la más útil. Analogías. Intentar ver cómo una situación es similar a otra aparentemente distinta de un modo, comprobado a lo largo de mucho tiempo, de pensar mejor. Pensamiento inverso. Invertir el modo de ver algo, es decir, ver su opuesto, puede liberar ideas de modo sorprendente. Encontrar la idea dominante. No es una habilidad fácil de dominar, pero resulta extremadamente valioso para ver lo verdaderamente importante de un libro, una presentación, una conversación, etc. Tormenta de ideas. No es exactamente pensamiento lateral, pero crea un escenario para que ese tipo de pensamiento pueda surgir. Suspender el juicio.
Decidir defender una idea el suficiente tiempo como para ver si podría funcionar, incluso si no resulta atractiva en apariencia. Uno de los puntos clave que destaca De Bono es que los pensadores laterales no creen que tengan que estar en lo cierto siempre, pues de lo que se trata es de ser efectivo. Saben que la necesidad de estar en lo cierto evita que se formen nuevas ideas, pues es muy posible estar equivocado en algún tramo del ciclo de una idea. Pero aún así, terminar con excelentes resultados. Lo que importa es generar un número suficiente de ideas con el fin de que algunas sean erróneas, pero otras resulten ser verdaderas. Lo obvio maravilloso. De uno observa, es, es característico que las soluciones intuitivas en las nuevas ideas resulten obvias después de haberse hallado. Las ideas obvias, aunque brillantes, yacen ocultas en nuestras mentes, esperando ser atrapadas. Lo que nos impide recuperarlas es el modo estereotipado de pensar, aferrándonos siempre a etiquetas, clasificaciones y encasillamientos conocidos, lo que De Bono describe como la arrogancia de los patrones establecidos. Para obtener resultados diferentes tenemos que reunir información de manera diferente. Lo que hace original una idea no es necesariamente el concepto mismo, sino el hecho de que la mayoría de la gente, pensando según las ideas convencionales, no llegó a ella. Tenemos el culto al genio, glorificando figuras famosas como Einstein, solo porque a la mayoría de la gente no se les enseña a pensar de otro modo. Para quienes practican el pensamiento lateral todo el tiempo, el flujo de ideas originales nunca se detiene. Comentarios finales. Aunque los libros de Bono son los precursores de muchos de los títulos disponibles sobre el poder mental, escritos de manera sensacionalista, el pensamiento lateral tiene un estilo difícil, a diferencia de muchos de los gurús de seminarios que le siguen. De Bono es licenciado en psicología y medicina, de modo que su enfoque es más riguroso. Si no te han aportado mucho los libros de Bono, es probable que seas ya un pensador lateral, pero todo el mundo puede mejorar su modo de pensar y sus libros son un buen modo de comenzar a hacerlo. La gente se burla porque De Bono inventa palabras como operación provocativa, para simplificar sus enseñanzas, pero probablemente ha hecho más que nadie para lograr que pensemos sobre el propio pensamiento. Esta es una importante misión, porque entre las muchas cosas que hace progresar al mundo, las ideas nuevas y mejores están siempre entre ellas. Edward de Bono. Nacido en 1933 en Malta, hijo de un profesor de medicina y periodista que escribía en diversas revistas, de Bono se educó en St. Edward's College y obtuvo una licenciatura en medicina en la Royal University de Malta a la edad de 21 años. Obtuvo una beca Rhodes en la Iglesia de Cristo, Oxford, graduándose con un máster en psicología y fisiología y un doctorado en medicina. Completó su doctorado en Cambridge, Londres y Harvard. En 1976 se convirtió en autor a tiempo completo. De Bono ha trabajado con muchas grandes empresas, organizaciones gubernamentales, profesores y maestros de escuela, y es un famoso conferenciante. Ha escrito más de 60 libros, entre los que destacan Los mecanismos de la mente, 1969, Po, Más allá del sí y el no, 1973, Los grandes pensadores, 1976, Seis sombreros para pensar, 1986, Yo estoy en lo doto, tú estás equivocado, 1990, Cómo ser más interesante, 1997, y Cómo tener una mente hermosa, 2004. 1969. La psicología de la autoestima. No hay juicio de valor más importante para el ser humano, ni factor más decisivo en su psicología del desarrollo y de la motivación, que el juicio que uno hace de sí mismo. La felicidad o el gozo es el estado emocional consecuencia del logro de los propios valores. El sufrimiento en el estado emocional consecuencia de una negación o destrucción de los propios valores. El colapso de la autoestima no se produce en un día, una semana o un mes. Es el resultado acumulado de una larga serie de omisiones, evasiones, una larga serie de fracasos en la utilización de la propia mente de manera adecuada. En resumen, cuando elegimos vivir de acuerdo a nuestro razonamiento y a nuestros principios, la autoestima surge de forma natural. Obras relacionadas: Albert Ellis y Robert A. Harper.
Guía para una vida racional. Susan Forward, chantaje emocional. Cuando los que te rodean utilizan el miedo, la obligación y la culpa para manipularte. Y bueno, ese fue Edward Bono. Espero que les haya gustado este ligero aporte. Voy a tratar de subirlos con más frecuencia. Y pues bueno, la práctica hace a uno mejor cada día. Así que pues trataré de subirlos constantemente para que también mi dicción y la forma en la que narro este tipo de literatura o este tipo de aportes pues sea de una forma más fluida y con más carisma, vaya, ¿no? O con más feeling, no lo sé. Y pues, bueno, ahí estamos. Nos topamos en el siguiente aporte, en el siguiente video o en el siguiente audio. Y ahí estamos. Bye.